Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy es tu gran día, invitados. Estoy muy contento de poder compartir un día más con los invitados que tenemos en nuestro programa de radio de EWTN, Radio Católica Mundial, y que en este espacio más íntimo, en este espacio en donde podemos descubrir el tesoro que hay en la vida de cada uno, porque pues los que predican, los que hacen medios de comunicación, los que están haciendo tal o cual cosa católica, han pasado por un proceso personal. Y hoy tengo a José Carlos González Hurtado, que es presidente de EWTN España y que ha sido pues un boom en estos últimos meses gracias a su libro Nuevas Evidencias Científicas de la Existencia de Dios, que es un libro de divulgación sobre todo lo que la ciencia ha ido demostrando sobre este tema que rompe las creencias pues, de un mundo que se proclama ateo, que rompe las creencias dando pruebas reales, pero no solo en la parte científica, sino en la parte de las personas. Cómo detrás de todo hay personas con una gran inteligencia que también han encontrado las respuestas del ser, de su persona, de su trascendencia. Y bueno, José Carlos, bienvenido. Gracias por estar con nosotros a través de este podcast. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Gracias por invitarme. Un gran saludo para todos los que estáis al otro lado. Yo os hablo desde mi casa de Madrid, así que estoy en el otro lado del charco. Ah, no, excelente. Y bueno, gracias por tu tiempo y también por compartir con nosotros, porque en estos últimos meses has estado saliendo a dar las conferencias en todos lados, pero en este espacio que estamos tratando de hacer como de cercanía, de fraternidad, de amistad, yo quisiera preguntarte primero, bueno, ¿cómo nace la idea de hacer el libro que está teniendo tanta difusión? Pues hay dos, si quieres, razones, una inmediata y otra mediata. La inmediata es, yo he estado dando charlas de ciencia y Dios desde que vivía en Ucrania. Fíjate, de esto hace tiempo. He vivido en Ucrania y en Rusia, y entonces me pidió un sacerdote dar conferencias sobre ciencia y Dios. Después de Ucrania me fui a Alemania, también seguí dándolas. Después en Francia seguí dándolas. Y una de esas charlas, cuando estaba en España, cuando venía a España, se grabó, alguien la grabó y la subió a YouTube y tuvo pues mucho éxito y tuvo muchas visualizaciones. Entonces un editor lo vio, que además es un editor amigo, y dijo, oye, ¿por qué no escribes un libro sobre esto? Porque yo creo que vendría muy bien. Y luego la razón, si quieres, más inmediata es que me he dado cuenta de que es una de las razones por las que la gente abandona la práctica religiosa, principalmente los jóvenes, Carlos, es porque piensan que ciencia y Dios están enfrentados. Y cuando los jóvenes piensan que ciencia y Dios están enfrentados, el que gana es la ciencia. Entonces, y lo cierto es que nunca ha habido tantas evidencias científicas, o sea, la ciencia siempre ha llevado a Dios, pero nunca ha habido tantas evidencias científicas como ahora de que hay un Dios creador, y la ciencia necesariamente lleva a un Dios creador, con lo cual era como una especie de mito y por otro lado una paradoja, que precisamente que cuando hay más evidencias, los jóvenes, hay una estadística que el 82% de los millennials abandonan la práctica religiosa por esta razón, y el 63% de los millennials lo que necesita para volver es más pruebas. Y si quieres, ya para completar, fíjate, me ha llegado hoy, por ejemplo, un ejemplo de... Porque la gente me escribe a través de LinkedIn, en el libro hay un email, entonces, no sé, consiguen mi teléfono, me llaman, no sé cómo lo consiguen, la verdad. Tendría que preguntarlo. Pero bueno, el caso es que me sube mi email privado y tal, y hoy me ha escrito un joven que dice directamente, oye, José Carlos, muchas gracias por el libro.
te he visto también en algún podcast y he decidido que no puedo seguir siendo ateo. Literal, o sea, tal como te lo estoy diciendo. ¡Wow! Tiene 3 frases y básicamente me dice eso. Te agradezco mucho lo que haces, no sé qué, y termina pues eso con un que Dios ha venido. Pero de esto, primero que me llena enormemente de satisfacción, como te puedes imaginar, y lo que digo es realmente, y lo digo con toda sinceridad, el que hace esto es el Espíritu Santo. No lo hago yo. Gracias a Dios me está utilizando como herramienta, como martillo, si quieres, para pasar este mensaje. Pero por alguna razón, de hecho, este es mi argumento. La providencia ha puesto más argumentos científicos en nuestra última generación que en todas las anteriores. Hay más descubrimientos científicos en la química, en la cosmología, en la física, en la biología, en las matemáticas, que llevan necesariamente Dios. ¿Y por qué la providencia ha hecho eso en los últimos 50 años más que en los últimos 500 años? Pues probablemente porque lo necesitamos más que nunca. Y José Carlos, yo quisiera preguntarte primero en esta parte del tema que tú estás tocando, de este link entre la ciencia y la fe, que nos dieras pues un resumen breve de las conclusiones que tú has sacado a través de esta experiencia de dar estas conferencias, de escribir el libro, los puntos claves que has descubierto en la cosmología, en la genética, y que pues no solo tú los has descubierto, sino los grandes científicos y premios Nobel de nuestros tiempos han sido los que han sacado toda esta información, y tú has hecho toda esta recopilación tan bien producida para que aquel que tiene oídos para oír, oiga, para que razone, para que descubra la lógica que hay detrás de todas estas evidencias. Haznos un resumen del libro, por favor. Te voy a hacer... Es difícil, pero voy a intentarlo. Hay evidencias. Voy a empezar por las evidencias de la física. La primera, y es un libro, insisto, para todas las personas. No necesariamente tienes que ser científico, y todo esto lo explico en el libro. Pero la primera, la segunda ley de la termodinámica, que predice que el universo tendrá un fin. La segunda ley de la termodinámica estuvo por primera vez modelizada por un católico que se llama Boltzmann, un católico austríaco. Me gusta decirlo porque, como tú sabes, mi mujer es austríaca, entonces cada vez que puedo meto la cuña de que los austríacos en ciencia son verdaderamente, quizá como los españoles en filosofía, no lo sé, pero vamos, lo cierto es que este señor Hugo Boltzmann modelizó la segunda ley de la termodinámica, que necesariamente dice que el universo tendrá un fin. Si tiene un fin, el universo no es eterno y por tanto necesitamos a alguien que esté fuera del universo. La segunda es el Big Bang y todo lo que ha habido después del Big Bang. El Big Bang, como mucha gente sabe, estuvo modelizado por un sacerdote católico belga, el padre Lemaitre, en 1944 y se comprobó en 1966 y desde entonces no ha dejado de comprobarse. Entonces lo que yo pongo en el libro son todas esas comprobaciones desde el punto de vista teórico, los teoremas de Hawking-Penrose, los teoremas de Bordeville-Enkini-Wood y también las confirmaciones experimentales de los satélites COBE, del satélite WMAP, del satélite RELIC y de la radiación cósmica de fondo, etc. Eso, el Big Bang lo que demuestra es que el universo tuvo un principio, y si tuvo un principio, necesariamente tuvo un principiador. Después también hablo de, por ejemplo, el principio de indeterminación de Heisenberg. Y es un capítulo muy divertido, eso es más complicado de explicarlo, pero realmente lo que viene a demostrar es que existe la libertad humana. Heisenberg, que es probablemente el físico más importante de toda la historia, incluyendo a Albert Einstein, pues el señor Heisenberg, que era profundamente religioso, lo que decía es que efectivamente que en el mundo de la física cuántica, es decir, el mundo de la física de lo subatómico, vamos a decirlo así, lo que se demuestra es que hay libertad. Y si esa libertad, luego había otro físico que se llama Compton, que también era profundamente religioso, que decía esa misma libertad es la que tenemos los humanos, pues gracias a Dios. Y eso, pues si quieres, en la física. En la parte de las matemáticas, la negación de los infinitos actuales de Hilbert, que es un famoso matemático también del siglo pasado, viene a decir lo mismo que el padre Lemaitre, es decir, que necesariamente el universo tuvo que tener un principio desde el punto de vista de la matemática, porque si no, sería un infinito actual, y lo que él demuestra es que no puede haber infinitos actuales.
Luego hay un individuo que me parece fascinante, es uno de mis héroes, si quieres, que lo he descubierto, se llama Kurt Gödel. Es otro austríaco y es probablemente el matemático y el lógico más importante desde Aristóteles. Esto no lo digo yo, lo decía von Neumann, que es otro matemático excelso del siglo pasado. Von Neumann, que por cierto, todo esto además va acompañado con las historias de estos individuos. Por ejemplo, el señor Gödel era amigo del señor Einstein, él era también profundamente religioso y hay incluso cartas a su madre donde la madre le pregunta a Gödel sobre a su hijo sobre si había vida después de la vida y cómo contesta Gödel diciendo sí, tiene necesariamente que haber otra vida teniendo en cuenta esto, esto y esto. Bueno, pues este señor von Neumann, que era amigo de Einstein y de Gödel, este señor era judío, se convirtió al catolicismo, convirtió a toda su familia a la edad de 25 años, él murió a los 50 y él decía de Gödel que era el lógico más importante desde Aristóteles. Bueno, pues en el libro hablo de la demostración del argumento ontológico de San Anselmo. Si hay alguien que nos escuche que haya estudiado filosofía, es una de las demostraciones de la existencia de Dios desde el punto de vista de la filosofía. Bueno, pues Gödel la convierte en matemáticas y lo demuestra, y además ha sido comprobado en el año 2022 por varios autores, uno de ellos también de la Universidad de Viena. También hablo de los teoremas de incompletitud de Gödel, que necesariamente también demuestran que tiene que haber un Dios si queremos que la ciencia sea completa o si queremos que la ciencia sea sí, consistente. Luego en la parte de la biología, pues hablamos del ADN, hablamos del genoma humano, hablamos de la evolución y todo ello, necesariamente todo ello te lleva a Dios. Y estoy seguro que me he olvidado algunas. Bueno, sí, por ejemplo, en las matemáticas también hablo de los teoremas de Bayes, para toda aquella persona que hayas trabajado en alguna empresa, pues que son los árboles de probabilidad y los árboles de riesgo, están basadas en la probabilidad, si quieres, opuesta de Bayes. Y también hago la probabilidad de Dios, de cuál es la probabilidad, teniendo en cuenta lo que tenemos, de que exista Dios, y basándonos en la probabilidad de Bayes, pues también es más de un 90% de posibilidades de que Dios exista. Wow. Y ya te digo, estoy seguro de que me olvido algunas de esas cosas, pero además es un libro, yo creo, divertido en el sentido de que primero vas viendo cómo las distintas ciencias están entrelazadas y llegan casi a las mismas conclusiones, ¿sabes? Desde la química hasta la biología, etcétera. Y segundo, también las biografías de individuos que a su vez se han convertido basándose en estas evidencias científicas. Porque uno de los descubrimientos, si quieres, ya personales que me he dado cuenta, es que esto funciona, Carlos. Cuando digo funciona, es que efectivamente hay mucha gente que no sabe esto. Ellos piensan, por ejemplo, en muchas de las conferencias que doy, empiezo preguntando, bueno, vamos a ver, ¿quién cree que la mayor parte de los científicos son ateos? Y la mayor parte de la audiencia en general dice que sí. Bueno, pues les sorprende cuando digo, mire, hay un estudio que menciono en el libro, que en los últimos 100 años, más del 95% de los premios Nobel de física, química y fisiología son teístas, es decir, creen en Dios o son religiosos. Más del 95%, es decir, hay menos de un 5% que son agnósticos o ateos. Y eso no pasa en los premios Nobel de literatura. En los premios Nobel de literatura hay un 35% que son ateos. Con lo cual siempre termino diciendo que ser ateo es de letras y no de letras. Entonces, No, y esto que dices se me hace muy importante. ¿Por qué? Porque la parte del desarrollo del ateísmo viene en el ámbito de letras y de filosofía y letras, pero en la parte científica, que es la que para muchos hoy es importante, pues al revés, aquel que logra descubrir con asombro algo tan importante en cada descubrimiento científico, va a encontrar la grandeza de Dios y va a encontrar la limitación humana para poder contener todo este conocimiento. Y bueno, dijiste la física, la matemática, la genética. ¿Y con qué cerrarías en este resumen del libro
nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios? Pues mira, una que no te he mencionado, que es el ajuste fino. El ajuste fino del universo viene a demostrar que no estamos aquí por azar. Y también muchas veces lo que digo es, pongo a la gente a pensar y digo, vamos a ver, hay solo dos opciones, o Dios existe o Dios no existe, ¿verdad? La gente se queda pensando, sí, es verdad. Muy Sí, bien, sí, sí. de acuerdo. Y luego dice, bueno, el universo ha tenido un principio, no ha tenido, o ha sido eterno, ¿verdad? Sí, solo de. Y luego también hay otra que es, o estamos aquí por mero azar, por casualidad, o estamos aquí de forma deliberada, porque alguien quiere. Y no hay otra opción, Carlos. Y esta es una que a la gente le cuesta darse cuenta, pero vamos a ver, el ateísmo lleva necesariamente a pensar que estamos aquí, que tú, yo y la persona atea está aquí por casualidad. Y eso también necesariamente lleva a la desesperación cuando, como pasa en todas nuestras vidas, hay momentos en que hay problemas, en que hay obstáculos. Y cuando hay un obstáculo y no tienes sentido en la vida, no sabes por qué estás y para qué estás y que alguien te quiere, y piensas que estás solo aquí por azar, pues naturalmente la desesperación aparece. Y hay una diferencia enorme saber que eres deliberadamente querido por alguien. Bueno, pues en el libro hay un capítulo dedicado a las leyes físicas, a las constantes, que si hubieran variado en una ínfima proporción, nosotros, el universo, no estaría aquí. Hay 200, más de 200 en el libro, leyes constantes donde se demuestra que si cualquiera de estas constantes hubiera variado, el universo hubiera colapsado, el sistema solar no hubiera aparecido, la vida no habría aparecido, el ser humano no habría aparecido. Entonces, las posibilidades en contra de que tú y yo estemos sosteniendo esta conversación, las probabilidades son tan inmensas que es que el hecho de que la estemos teniendo es un mensaje de Dios que es, mira, os he hecho ganar la lotería todos los días de vuestra vida. Porque estar vivos, que el universo esté exactamente como está, es necesariamente, pero necesariamente desde un punto de vista estadístico, es más difícil que ganar la lotería todos los días de nuestra vida. Y yo siempre pregunto, si alguien ganara la lotería un día sí, otro también, ¿qué es lo que pensaríamos? Pues pensaríamos que alguien le está regalando el número de lotería premiado sabiendo que iba a ganar. Bueno, pues eso es lo que nos ha pasado. Y eso es también es lo que se llama el universo antrópico, un universo que permite la vida del ser humano. Wow, esto es espectacular. Y ahora yo quisiera entrar en la parte personal. Eh, de niño, de adolescente, ¿cómo te llamó esta parte de la ciencia y cómo encontraste la fe y de dónde nació esta posibilidad para empezar a investigar sobre todo esto, ¿no? ¿Qué hay en tu historia que te lleva a encontrar estas respuestas? Esto sería una respuesta demasiado larga, Carlos. Voy a No, intentar pues responder. la vamos a partir en pedacitos. Tenemos poco tiempo, pero es posible. Vamos a No, ver cómo no lo te hago. preocupes. Primero, tengo que decir que yo soy católico desde el nacimiento. O sea, mis padres eran católicos y son católicos. Mi madre, y que sobrevive, que vive, está hoy conmigo aquí. Ella es católica, mis padres también. Estamos una familia que éramos practicantes. Gracias a Dios, ¿sabes? Por la gracia de Dios, como antes decía, yo soy católico por la gracia de Dios. Es verdad que a lo largo de la vida, como probablemente pasa a muchas personas, pues vas, sí, en mi caso, alejándome de la fe real, en el sentido de que yo seguía practicando, yo iba a la iglesia, siempre he ido a la iglesia, o he procurado hacerlo los domingos, más que nada, siempre he practicado los sacramentos, a veces he estado confirmado, comulgado, etcétera. Pero lo cierto es que no era una parte importante para mí. Si quieres, era, bueno, importante o tenía una importancia relativa. ¿Qué es lo que pasó? Y insisto, te lo voy a resumir en dos, si quieres, dos partes. Una es, yo trabajaba y durante, probablemente lo sabes, mi background es empresario. Yo he sido presidente de alguna empresa multinacional americana, he sido consejero delegado de alguna empresa multinacional americana. Y en aquella época, en el año 2001, del año 2001 al 2003, un poco más, yo era el director general de
una empresa americana que se llama Procter & Gamble, que seguro que mucha gente conoce, en el Oriente Medio. Y entonces yo fui el primer director general que se estableció en Tel Aviv, en Israel. Entonces, si os acordáis, sobre aquellos años lo que pasó fue bueno, pues más o menos lo que está pasando ahora, lamentablemente. Pero si quieres, Sí, sí, sí. a lo bestia, pues empezó la guerra de Irak. Pasó el 11 de septiembre. Se pensó entonces que habían sido los palestinos. Empezó lo que se llamó la segunda intifada palestina, es decir, los palestinos se levantaron contra Israel, había suicidas bombas. Si os acordáis, Saddam Hussein mandaba cohetes a Tel Aviv. Yo tengo desde entonces, todavía tengo en casa las máscaras de gas y tengo la atropina para ponérmela en caso de que hubiera guerra biológica o guerra química. Y lo que pasó es, bueno, pues mi familia se fue a España, me dejaron en Israel, y aquello pues me hizo pensar. Me acuerdo, por ejemplo, en Jerusalén, en una ocasión entré en una pizzería que se llama Esbarro, y cuando salí al día siguiente, un suicida bomba la destrozó. Si me hubiera estado un día antes, yo no estaría hoy aquí. El caso es que también providencialmente recogí un libro que se llama Memento Mori, o hablaba de Recuerda que te vas a morir. Y por cierto, tengo una taza de EWTN que dice Memento Mori. Y aquello de Recuerda que te vas a morir me llegó, pero no como a Pablo del Camino de Damasco, no es que me convirtiera, sino que simplemente me hizo pensar, reflexionar, y a lo largo del tiempo me di cuenta de que eso básicamente significaba tres cosas. Significaba, tienes que dar gracias por cada uno de los momentos que vives, porque es un regalo de Dios, un regalo deliberado. Esto lo digo muchas veces ahora en las conferencias que doy sobre el libro, y le digo a la gente, no piensen ustedes que Dios creó el mundo y lo dejó rodando y lo dejó sin cuidar de él. No, lo que dice la ciencia es que en cada momento que el universo lo necesitó hubo una intervención divina para que esto funcionara. Y entonces, hace 5.000 millones de años aparece la constante cosmológica, dice que el universo no colapse, y después, justo cuando la Tierra se enfría, aparece la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Te das cuenta de que hay una intervención divina en todo el universo. ¿Sabes para qué, Carlos? Para que tú estés aquí y para que yo esté aquí. Y eso, ¿sabes? Esa realización de que hay alguien, vamos, al que no merezco ni mirar, que me quiera tanto como para darme cada uno de los minutos. Y suelo decir que si yo se pronuncio la siguiente palabra es porque él deliberadamente quiere. No es que se haya olvidado de José Carlos, sino porque deliberadamente quiere. Y eso es una de las cosas que me decía Memento Mori. Y la segunda es que recuerda que te van a juzgar, y por tanto, cuando llegue ese momento, pues estoy seguro que voy a quedar muy mal, ¿qué quieres que te diga? Pero vamos, voy a intentar hacer algo que bueno, pues por lo menos que, no sé si compense, pero sabes, que merezca la pena. Y lo tercero es deja un legado. Y eso significa Memento Mori, ¿sabes? Recuerda que te vas a morir. Deja un legado y da gracias. Entonces, eso es, si quieres, el momento en que cambió mi vida. Yo seguí en mi trabajo, por supuesto. Luego cambié, fui número 2 de un retailer europeo que se llama Carrefour. Y luego fui número 1 de otra multinacional americana, mientras pues mi vida cambiaba. Y si quieres, ese es el primer momento. Y otro momento que también es definitorio para que yo esté aquí hoy es un viaje a Lourdes, cuando yo vivía en Francia, porque después de Alemania viví en Francia durante bastante tiempo. Y estando en Francia, yo lo que hacía era, mi mujer cogía un avión y yo cogía para la gente que no lo sepa, Francia y España están pegadas, entonces se puede ir en coche, en carro, vaya. Y entonces yo cogía el carro y mi mujer iba en avión. Y en una de esas ocasiones invité a un amigo a venir a Francia porque quería hacer una peregrinación a Lourdes, que para quien no lo sepa, Lourdes está justo en la frontera entre España y Francia, en los Pirineos. Y entonces bajé de París a Lourdes, y este amigo habló con otros 2 amigos, entonces fuimos 4 los que estuvimos en Lourdes. Y de Lourdes a Madrid se puede hacer de un tirón, pero las cosas se complicaron, como hace la providencia a veces, y decidió que fuimos a un santuario que se llama Torre Ciudad, fuimos a otro sitio, Barbastro, que es donde durante la Guerra Civil Española los comunistas mataron a todo un seminario, y entonces se llama el sitio de los mártires en Barbastro, porque
Bueno, pues porque todos los seminaristas, decenas de seminaristas, fueron aniquilados por la barbarie de los comunistas, anarquistas. Pero esto ha sido hace nada, estoy hablando de 1939. Y después pasamos a Zaragoza. Y en Zaragoza, también para quien no lo sepa, la primera aparición de la Virgen de toda la historia fue en Zaragoza. ¿Por qué fue la primera? Porque además realmente es una bilocación. La Virgen estaba en Éfeso y apareció al mismo tiempo a Santiago, el apóstol Santiago, que estaba evangelizando España. Además, la historia es muy bonita porque Santiago había dicho, mira, yo ya lo dejo, estos tíos son unos cabezaduras, ninguno se convierte y me voy a ir. Literal. Estaba yo diciendo, mira, esto claramente Dios no quiere que esta gente se convierta, son muy brutos. Estaba hablando de nosotros, ¿vale? De nosotros y por extensión de vosotros, vaya. No, mira, te puedo decir, mi familia es gallega, así que no estoy muy lejos. Pero bueno, lo cierto es que gracias a Dios la Virgen se le apareció a Santiago en un pilar, en una columna, y le dice, no abandones porque de esta gente se va a esperar grandes cosas, mi hijo. Y entonces Santiago perseveró gracias a la aparición de la Virgen y de allí, en ese sitio, en esa columna, después se ha convertido en una basílica y es una basílica preciosa y por eso se llama la Basílica del Pilar. Bueno, pues en esa basílica es donde todos, los 4 que hicimos la peregrinación, digamos, nos concitamos a qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y como pasa siempre, también cuando la providencia está empeñada en algo, pues una semana después, uno de los sacerdotes que me había casado, a quien yo conocí en Ucrania, que era un sacerdote español, que iba a Roma, me dice, mira, yo he fundado EWTN en Ucrania y siento mucho tenerme que ir a Roma porque tengo que dejarla. Y yo no sabía que era EWTN. Y cuando le pregunto, me dice, mira, es esto, la televisión la fundó la Madre Angélica y además está. Dijo, esto es lo que necesita España. ¿Y por qué no la tenemos en España? Y literalmente, Carlos, lo que me dijo es, ¿por qué gente como tú no lo ha hecho? Y entonces ahí es donde surgió, ¿sabes? Volví a la gente que habíamos hecho la peregrinación. Les dije, oye, ¿no será que es esto lo que quiere Dios de nosotros? Llegamos a la conclusión que sí. Cogimos nuestros bártulos, nos fuimos a Alabama e intentamos convencer a la gente de Alabama que era necesario formar EWTN en España. Entonces, no sé si te he contestado, pero por lo menos sé que es una respuesta demasiado larga y lo lamento. No. Mira, es que mientras ibas narrando todo esto, yo veía la mano de la providencia y he visto pues muchas experiencias como la que tú has tenido, ¿no? Primero, y lo quiero compartir porque me recuerda a los caballeros de Colón, que están fuertemente aquí en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo, porque una de las claves es ese memento mori, ¿no? Enfrentar la muerte. Y me recuerda mucho también a aquel anciano Simeón que llega al final del camino de su vida para encontrarse con Jesús en el templo y dice, puedes dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Y qué es el sentido de la existencia? ¿Para qué estoy aquí? Y que no puedo seguir viviendo porque sí. Una de las claves. Y segunda, el camino de búsqueda. ¿Por qué? Porque cuando te das cuenta, ese clic, hay quien, bueno, que tiene lo que llaman experiencias tumbativas, ¿no? Que Dios lo tumba del caballo como San Pablo, pero no, hay muchos otros que van en ese proceso de búsqueda de la verdad, de búsqueda del sentido, de búsqueda de lo que le haga lógica y pues vas en este proceso de investigación, de preparación, hasta que descubres la verdad. Y la verdad, como dijo el mismo Cristo, los hará libres, pero libres sobre todo de ese sinsentido, ¿no? Libres de esa tristeza, libres de ese estar aquí porque sí, o sea, como si nadie te amara, y lo dice por ahí Viktor Frankl, que estuvo en los campos de concentración nazi, por cierto, también austriaco, psiquiatra y neurólogo vienés, y que está en los campos de concentración y descubre lo que él llamaría después la logoterapia, que tiene que ver con esa trascendencia y el sentido de la vida. Cuando alguien tiene un por qué vivir,
cuando alguien tiene a alguien que ama, tiene a alguien que lo espera, tiene un proyecto inconcluso, entonces encuentra el sentido de la vida. Y cuando encuentras a Dios, pues todas esas barreras que te han hecho esclavo, y digo esclavo por dentro, porque al final de cuentas hay quien puede ser esclavo por fuera, pero si ha tenido a Dios, su vida tiene un sentido, tiene un propósito, tiene un camino en su existencia. Y la otra es la parte de la misión. Primero es el encuentro, el camino de Maús para ir descubriendo las respuestas de la vida. Y segundo, el camino de la misión, que es el último que has tomado en esta historia, que te ha llevado y pensaba en este caso, tu servidor tuvo la oportunidad de estar a cargo de una radio local de Radio María en México y tuve la oportunidad de conocer a Emanuel Ferrario, que fue uno de los fundadores de Radio María, y la historia dice pues que alguien, Emanuel, en una peregrinación a Medjugorje y tiene un llamado de la Virgen y dice, pues, ¿cómo le voy a hacer? Y mientras iba andando por las montañas allá en Italia, recibe en su radio una señal y es la voz de María. Y entonces dice, pues yo creo que eso es lo que tengo que hacer. Bueno, tú también has encontrado esa respuesta a través de WTN y tener esa misión ahí en España es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque vas en medio de un entorno tan contrario a la fe, tan Sí. contrario a la iglesia, tan contrario a la religiosidad y en medio de una paradoja, que es un país profundamente religioso, que es un país profundamente creyente, que es un país del cual han salido la mayor cantidad de misioneros para el mundo, pero hoy el reto está para llegar a través de todos los medios y lo estás haciendo con esa pasión a través de este libro, a través de la señal que sigue creciendo, que más y más se están conectando a EWTN en España. Y bueno, creo que es algo que puedo pues, agradecer el tener la oportunidad de platicar todo esto, porque es una historia que hay que contar y que hay que tocar a lo mejor el corazón, José Carlos, de muchos que están en su país y nada más contemplando y viendo el YouTube, o a lo mejor, y quizás se pueden preguntar sobre su muerte y quizás se pueden preguntar sobre el camino que están siguiendo y quizás se pueden preguntar acerca de la misión, ¿para qué estoy aquí en la vida? Y ahí está a lo mejor alguien que se levanta y puede hacer algo para que el mundo vaya cambiando. ¿Cómo quisieras ir concluyendo este momento, esta charla, en donde te agradezco la confianza por abrirnos tu corazón, tu historia y tu vida, ¿no? Pues yo creo que no lo podría decir mejor que tú. Fíjate, la semana que viene, o no sé cuándo, no, dentro de un par de semanas, tengo que dar una clase magistral a unos alumnos que se gradúan. Entonces, pues me han pedido, y lo tengo que pensar, pero lo que tengo que decirles es básicamente eso. Tenéis la oportunidad de tener una vida que merezca ser vivida. Todos nos vamos a morir. Y cuando llegue ese momento, tienes que mirar hacia atrás y decir, bueno, todos vamos a tener los problemas. La vida no es un campo de rosas para nadie, creyentes o no creyentes. Pero tienes que dejar detrás un mundo mejor. Un mundo mejor y idealmente haber llevado a gente al cielo. Porque otra de las cosas, fíjate, voy a hacer un pequeño excursus. Como estoy leyendo mucho de ciencia, el otro día estaba leyendo sobre algún científico que era no recuerdo cómo era, no era premio Nobel, pero que él era ateo. Y entonces le decían, la pregunta era la conciliación ciencia y fe, y entonces si los científicos deberían ser religiosos o no, más o menos. Y él decía, no tienen por qué, porque fíjense que las personas, y él se refería a los sacerdotes, los religiosos, ellos se preguntan, y la pregunta era también si la ciencia o los científicos tenían que tratar de la existencia de Dios. Y a esto último decía que sí.
Sí, los científicos tienen necesidad de explicar si existe Dios o no. Él, insisto, él no era ateo, él era agnóstico. Y luego a continuación decía, y de eso no se encargan los sacerdotes. De eso no se encargan los religiosos. Los religiosos se encargan de cuestiones sociales, de temas de pobreza, de marginación, pero no de la existencia de Dios o no. Este hombre era un científico que no lo decía con mala intención, sino simplemente su percepción era que las personas religiosas no nos dedicamos a Dios. Y me dejó sorprendido, porque eso es lo que tiene que cambiar. Lo que tiene que cambiar es nosotros tenemos que hablar de Dios. Y nuestro objetivo, el objetivo principal, y yo se lo diría a todos los sacerdotes, todos los religiosos, todos los laicos católicos, es llevar almas al cielo. Y por supuesto, pues también tenemos que curar las heridas en esta tierra. Pero lo principal, si no hacemos lo principal, yo creo que lo secundario también se pierde. Y ya te digo, me llamó mucho la atención que un científico que se declaraba agnóstico y por tanto no estaba ni siquiera cerca de la Iglesia, su percepción de la persona religiosa era, no, estos señores no tratan de la existencia de Dios. Estos señores lo que tratan es quitar la pobreza en el mundo y quitar el hambre en el mundo. Que son además causas muy nobles, no nos engañemos, pero no hay causa más noble que llevar a Jesucristo a la vida de los hombres, que además es lo que te hace feliz, que es lo que, fíjate, como hemos empezado, hablaba de este joven que me había escrito, y yo le he contestado, digo, pues me alegro muchísimo de que hayas dejado de ser ateo, ahora el siguiente paso es, tienes que encontrar a Jesucristo, porque eso es lo que te hará feliz. Y lo que yo recomiendo a todo el mundo, ayer también me hicieron una entrevista un podcaster de aquí de España que también era agnóstico y decía, bueno, pero yo no sé si creer o no. Y lo que acordé hablando con él, se llamaba Alejandro, era, mira, Alejandro, te vas a poner delante del Santísimo, vas a entrar en una iglesia y vas a rezar por mí. Claro, si yo le digo que rece por él mismo, él no lo va a hacer, pero que rece por mí. Digo, ya te estoy pidiendo un favor, quiero que reces por mí y yo voy a hacerlo por ti. Y yo sé que tú no crees que ahí está Dios, pero ya de paso le dices que si estás te dé la fe. Y eso, ¿sabes? Cuando una persona se acerca y pide a Dios la fe, Dios no se la niega. ¿Sabes? Y eso es lo que tenemos que acordarnos. Lo que tenemos que recordar es que tenemos que salvar nuestra alma y tenemos que intentar ayudar a otros a que la salven. Pues mira, esto que dices se me hace clave y yo iría a otro nivel y es el nivel de la familia. Esto es algo que un papá, que una mamá necesitan saber, aprender, compartir y poder llevar a sus hijos que están en medio de una jungla de información y que no pueden encontrar esa paz. Esos jóvenes que hoy dejan la fe están haciéndose ellos mismos el harakiri, pero en el fondo están buscando la verdad. ¿Por qué? Sí. Porque no la han encontrado y porque nadie se lo ha explicado y porque no le encuentran sentido. Y el caminar que tú estás llevando con todos estos jóvenes es esa bendición de encontrar el camino de la fe. Pues te agradezco, José Carlos, el poder compartir este testimonio, esta experiencia, este camino de vida, esta búsqueda de la razón y el sentido de tu existencia y esta búsqueda en la ciencia, ¿no? Creo que, como lo mencionabas ahora, sigues buscando, sigues estudiando y sigues llevando a la divulgación a todo este contenido que puede darle respuestas a muchos corazones que hoy mismo lo están buscando. ¿Con qué quisieras concluir para despedirnos de este podcast? Pues nada más que agradecerte la oportunidad, sinceramente, de decir esto. También, pues, deseando en algún momento vernos allí, la próxima vez, cuando espero que pronto, en Estados Unidos. Y también, pues, decirles, fíjate que tú hablabas de la familia, decirles a los padres que no esperen a que los hijos abandonen la práctica religiosa. Antes de eso, me estoy encontrando muchas madres que me dicen, no, déme el libro para mi hijo que ya
que ya no cree. Por supuesto que le puede ayudar. Y gracias a Dios, además, los jóvenes son mucho más receptivos que la gente más mayor. La gente de mi generación que me encuentro es más difícil, más reactivos a esto, pero los jóvenes son menos. Pero yo les diría que no esperen a eso, sino que antes proactivamente hablen de sus hijos, hablen con sus hijos de todos estos temas, porque la mentira de que la ciencia aleja de Dios es una mentira, es un mito, y como casi todos los mitos es un mito interesado. Y ayer me preguntaban, ¿interesado por quién? Digo, pues por quién nos quiere alejar de Dios. Pues ese mismo. Y realmente si pone una vacuna antes de tener la enfermedad, pues mucho mejor. Y el mío es uno de los libros, pero hay otros muchos libros que también, o podcast o películas que pueden ayudar a sus hijos a que no abandonen la fe por pensar que la ciencia dice otra cosa distinta que lo que la religión dice, que es exactamente lo mismo, que hay un Dios creador y que hay un Dios que nos quiere. Y ahí es en donde encuentras la respuesta, porque en el fondo, por un lado está esa necesidad de encontrarle lógica, sentido, razón, pero quizá, como dijo aquel científico que mencionaste, que era agnóstico, pues yo veo que los religiosos dan de comer, que están ayudando a los más necesitados, pero a veces no nos preguntamos cómo ha llegado aquella persona a hacer esto. Porque, como lo decía la Madre Teresa de Calcuta, cuando alguien le preguntó y le dijo, Madre, lo que usted está haciendo, yo no lo haría ni por $1,000,000. Y la Madre Teresa le dijo, pues yo tampoco, por $1,000,000 no lo voy a hacer. Lo voy a hacer por lo que creo. ¿Y qué es? Porque hemos encontrado el amor de Dios, porque hemos tenido este encuentro de corazón abierto y palpitante con Jesucristo, porque hemos descubierto una madre que nos acompaña, la Virgen María, como tú, que fuiste a Lourdes, a Zaragoza, y nosotros aquí con la Virgen de Guadalupe, podemos decir, hay esta oportunidad. Y también antes de concluir, Dios mediante, José Carlos, vas a estar por acá con nosotros en los próximos meses para dar conferencias aquí en el área de Texas. Y también pues los invitamos a que den más difusión a todos estos contenidos, porque nuestros jóvenes, nuestras familias lo necesitan y nosotros mismos necesitamos dar razón de nuestra fe. Bueno, te agradezco, un fuerte abrazo hasta Madrid y nos despedimos como siempre. Al concluir el programa les decimos, recuerda, hoy es tu gran día.